continuando con la serie de videos de transformación de coordenadas, vamos a hablar de la transformación de Q. Entonces, una transformación útil para análisis de las máquinas eléctricas rotativas consiste en proyectar las coordenadas del rotor en ejes colineales con el estator, es decir, anular la rotación que tiene el eje del rotor con respecto al eje del estator dado por el ángulo θ. En esa proyección se van a proyectar los ejes alfa y beta del rotor a ejes solidarios con los ejes alfa y beta del estator, que vamos a denominar eje D y eje Q, mediante la proyección de los ejes reales hacia estos ejes imaginarios. Eso lo podemos ver en la figura donde el eje D lo vamos a proyectar solidario al eje alfa del estator y el eje Q va a ser solidario al eje beta del estator. Esa proyección va a ser en función del ángulo θ, que es el ángulo que describe entre el eje alfa estator y el eje alfa rotor mediante proyecciones cosenos y proyecciones senos. Entonces, estos nuevos ejes denominados D rotor y Q rotor permiten anular el movimiento de las bobinas del rotor, y las inductancias entre el estator y el rotor son constantes en este sistema de coordenadas transformado. Es decir, esta transformación de coordenadas me permite reducir la dependencia de las inductancias con la posición θ del rotor. En esta transformación, las tensiones y corrientes corresponden a las coordenadas primitivas del rotor, son referidas a las nuevas tensiones y corrientes inyectadas en unas bobinas fijas en el espacio. Los ejes del estator permanecen inalterables en el nuevo sistema de coordenadas. Por tanto, la matriz de transformación se representa en la figura 20. La transformación alfa-beta de Q va a tocar únicamente la matriz del estator, la matriz del rotor, y los términos estator-rotor van a permanecer en cero. Como no vamos a alterar el sistema de ecuaciones del estator, la matriz A estator-estator va a corresponder a la matriz identidad, de forma tal de no alterar con la transformación los ejes de coordenadas. Mientras que la transformación del rotor va a ser la proyección de los ejes alfa rotor, beta rotor sobre los ejes ficticios generados solidarios con el estator. Entonces, en las coordenadas del estator no cambian la transformación. Por esta razón, la submatriz AEE debe ser la unitaria. Para determinar la matriz ARR se debe recordar que I alfa beta es igual a la transformación por las coordenadas ID e IQ. La matriz A rotor rotor corresponde a la proyección alfa beta rotor sobre los ejes DQ que son solidarios al estator. Esta transformación es una rotación inversa que anula la rotación del rotor de la máquina y puede ser representada como la exponencial de menos j θ. Entonces, si vemos el esquema de proyección, podemos hacer de la figura la proyección de cada eje. El eje alfa proyecta con coseno de θ y seno de θ, mientras que el eje beta proyecta con menos seno de θ y coseno θ, como lo vemos en la ecuación número 23. Definida la transformación de coordenadas ARR, es posible determinar las matrices de resistencia, inductancia, par y no holonómico. Recordemos que para que el sistema sea invariante en potencia es necesario que la matriz de transformación sea hermitiana. Por la constitución que hicimos de la matriz de transformación, que es de la forma A0, 0, AR, siendo AE la inversa,
Esta matriz, la inversa, es la inversa de las dos submatrices AEE y ARR. La inversa de la matriz identidad es ella misma, por tanto es hermitiana. Faltaría hacer únicamente que la matriz ARR sea hermitiana para poder lograr el propósito de una transformación hermitiana. Para calcular si la matriz es hermitiana, basta invertir la matriz de transformación. Obtenemos el resultado y casualmente, por ser una matriz trigonométrica, la matriz 23 cumple la condición de hermitiana. Es decir, que la inversa es igual a la traspuesta conjugada, como lo podemos ver en la ecuación 24. Entonces, teniendo la matriz de transformación, podemos hacer la transformación de las matrices de resistencia, inductancia, par y calcular los términos no holonómicos. En la ecuación 25 podemos ver cómo queda la matriz de resistencia, que se resume en la ecuación 26. Vemos que la transformación no altera la matriz de resistencia original de la máquina. Entonces, esto es de esperar debido a que las resistencias no dependen de la posición del rotor y no existe acoplamiento galvánico entre las bobinas. Con respecto a la matriz de inductancia, la aplicación de la transformada la podemos ver en la ecuación 27, donde hemos reducido la dependencia de las inductancias estator-rotor con la posición θ, teniendo ahora una matriz de inductancia constante. En la ecuación 27 se observa que la matriz transformada es independiente de la posición angular. Esto es debido a que la rotación en sentido inverso de la transformación con los ejes del rotor convierte las inductancias solidarias en inductancias que giran en contra de la posición angular del rotor y por tanto mantienen una posición constante con respecto a los ejes alfa, beta, estator, ya que los ejes DQ rotor son solidarios a los ejes alfa, beta, estator. De igual manera, en la ecuación 28 vemos cómo queda la matriz de par una vez aplicada la transformación, donde nuevamente obtenemos una matriz constante. Finalmente, en la ecuación 29 vemos el desarrollo de los términos de la matriz no holonómica, donde obtenemos que es una matriz constante. Entonces, teniendo los juegos de las cuatro matrices, resistencia, inductancia, par y no holonómico, podemos escribir, por una parte, la matriz de generación, que es la suma de la matriz de par con la matriz de términos no holonómicos, que es lo que tenemos en la ecuación número 30, y finalmente, el modelo completo de la máquina. Vamos a estudiar cómo quedaría el modelo generalizado en coordenadas alfa, beta de Q, una vez que aplicamos todo el juego de transformación. Entonces tenemos la nueva representación de la máquina. La máquina presenta los dos ejes reales en variables primitivas en el alfa estator, beta rotor, y se presentan los dos ejes que resultan de la transformación, que se pueden representar mediante escobillas en los ejes D y los ejes Q del rotor. Aquí hay un pequeño error, esto es Q rotor, no D. Y tenemos su representación matricial, en donde tenemos las variables primitivas: voltaje alfa estator, beta estator, voltaje D rotor, voltaje Q rotor en función de la corriente, los términos disipativos que corresponden a la resistencia, los términos de transformación que son los acompañados con el operador P, que es la derivada, y los términos de generación que son los acompañados con la velocidad. La construcción de la máquina, como está, es posible físicamente mediante la incorporación de un par de conmutadores. El colector permite que las inductancias propias y mutuas vistas del estator sean independientes de la posición del rotor
y las escobillas o carbones recolectan la corriente y neutralizan el efecto de giro de forma análoga como se realiza la transformación a alfa-beta de Q. Es decir, que la máquina de corriente continua que presenta el colector no es más que una máquina generalizada en ejes alfa-beta de Q. Entonces, es necesario destacar que el signo negativo tiene su origen en el sentido de giro de la máquina, la convención de polaridad y la posición relativa de los ejes alfa, beta y de Q. Para completar las ecuaciones de la máquina es necesario calcular la ecuación de par. Para eso vamos a utilizar la ecuación de o la matriz de par transformada en el nuevo sistema de coordenadas. Si realizamos el producto vectorial, tenemos que el par eléctrico se obtiene de la expresión 31 y la ecuación mecánica se ve resumida en la ecuación número 32. La condición necesaria para la existencia de par eléctrico requiere que existan al menos dos corrientes, una en estator y una en rotor. Y estas corrientes se deben encontrar ortogonales, es decir, a 90 grados en el modelo de la máquina generalizada. Es decir, para tener par promedio o par distinto de cero, necesitamos corriente en el eje beta de estator con el eje D de rotor o en el eje alfa estator y en el eje Q de rotor. Entonces, de esta forma hemos visto que mediante la transformación de coordenadas podemos cambiar la métrica del espacio reduciendo la dependencia con las variables de posición de las inductancias, lo cual permite obtener modelos de más fácil desarrollo matemático mediante una transformación que lo ideal es que sea hermítica o hermitiana, de forma tal que sea invariante en potencia para que las potencias y los pares calculados en el mundo transformado o en el mundo real o en el variable real sean los mismos. Hemos visto cómo se hace el proceso de transformación de coordenadas, el cual puede implicar que un eje no se transforme o que ambos ejes se transformen. Eso es independiente y va a depender de las necesidades del usuario al momento de desarrollar las ecuaciones. Se deben transformar tanto las ecuaciones de ejes eléctricos como de ejes mecánicos y debemos tener muy presente que la transformación puede originar términos de generación no holonómicos que se deben considerar en el modelo. Gracias por su atención y los invito a la nueva serie de videos que corresponde a la operación de la máquina de corriente continua.